Clyde y yo éramos inseparables. Desde los días en que jugábamos en los patios traseros de nuestros vecindarios en Vancouver, corriendo entre los árboles y construyendo fuertes con ramas y sábanas viejas, hasta las noches de estudio en la universidad. Rodeadas de libros y tazas de café frío, nuestra amistad era un refugio. Era una constante en un mundo que siempre parecía estar cambiando, como si el tiempo mismo no pudiera tocarnos cuando estábamos juntas. Nos graduamos con sueños grandes y planes aún más grandes, asistiríamos a la misma universidad, compartiríamos un apartamento, y tal vez, solo tal vez, conquistaríamos el mundo juntas. Y así lo hicimos, al menos por un tiempo. En aquellos días de infancia, los veranos en Vancouver eran mágicos. Recuerdo una tarde en particular, cuando teníamos 10 años, en la que Clyde insistió en que exploráramos un pequeño bosque detrás de su casa. Nos adentramos entre los pinos, convencidas de que encontraríamos un tesoro escondido o una cueva secreta. En lugar de eso, encontramos un arroyo cristalino donde pasamos horas lanzando piedras y riendo hasta que el sol se puso. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, prometimos que siempre seríamos amigas, pase lo que pase. Como las constelaciones, dijo Clyde, señalando al cielo. Siempre juntas, incluso cuando no nos vemos. Esos momentos se grabaron en mi memoria como fotografías que nunca se desvanecen. Cada verano, Clyde y yo encontrábamos nuevas formas de hacer que el mundo fuera nuestro. Construíamos balsas improvisadas con tablas viejas y las lanzábamos al arroyo, riendo cuando se hundían en cuestión de minutos. Una vez, intentamos acampar en su patio trasero, armando una tienda de campaña con sábanas y palos, solo para que una tormenta de verano nos obligara a correr de vuelta a su casa, empapadas y muertas de risa. Su madre nos recibió con chocolate caliente y una reprimenda suave, pero incluso entonces, Clyde me guiñó un ojo, como si supiera que esas aventuras eran solo el comienzo. Había algo especial en esos días, una sensación de que el mundo era infinito y estaba lleno de posibilidades. Recuerdo un verano en el que Clyde decidió que debíamos aprender a pescar. Su padre nos llevó a un lago cercano, nos dio cañas viejas y un cubo de cebo, y nos dejó en la orilla con instrucciones vagas sobre cómo lanzar el anzuelo. No pescamos nada, pero pasamos el día inventando historias sobre un monstruo del lago que se tragaba los anzuelos. Clyde juró que había visto algo moverse bajo el agua, y aunque yo no le creí, su entusiasmo me hizo mirar 2 veces la superficie del lago, preguntándome si había algo más allí. Otro verano, cuando teníamos 12 años, Clyde me convenció de que hiciéramos un diario de aventuras. Compramos un cuaderno barato en una tienda de segunda mano y lo llenamos con dibujos, notas y recuerdos de nuestros días juntos. Escribimos sobre el día en que encontramos un nido de pájaros abandonado y lo convertimos en el tesoro de nuestro fuerte, o sobre la vez que intentamos seguir a un zorro que vimos en el bosque. Solo para perderlo entre los árboles. Ese cuaderno se convirtió en nuestro relicario, una prueba tangible de que nuestra amistad era algo especial, algo que nadie podía quitarnos. Cuando entramos en la adolescencia, nuestra amistad evolucionó, pero nunca se debilitó. En la secundaria, Clyde se convirtió en la chica que todos querían conocer, carismática, con una risa que llenaba cualquier habitación y una facilidad para meterse en problemas pequeños pero inofensivos. Yo era su contraparte, más reservada, siempre con un libro en la mano y una lista mental de cosas por hacer. Pero Clyde me sacaba de mi zona de confort. Fue ella quien me convenció de colarnos en un concierto local sin entradas, escondiéndonos detrás de los contenedores de basura hasta que el guardia se distrajo. Fue ella quien me arrastró a clases de arte después de la escuela, aunque yo era terrible dibujando. No se trata de ser buena, Elena, decía, manchada de pintura. Se trata de sentir algo. En la secundaria, también empezamos a enfrentar los primeros desafíos de la vida. Clyde tuvo que lidiar con la separación de sus padres, un proceso que la dejó callada durante semanas. Yo no sabía cómo ayudarla, pero me aseguré de estar allí, llevándole dulces o invitándola a ver películas malas en mi casa. Una noche, mientras veíamos una comedia absurda, se abrió y me contó cómo se sentía atrapada entre sus padres, como si tuviera que elegir un bando. Tú eres mi familia, Elena, dijo, y esas palabras se quedaron conmigo, un recordatorio de lo profundo que era nuestro vínculo.
Por mi parte, yo enfrenté mis propios problemas. Mi familia no tenía mucho dinero, y la presión de mantener buenas calificaciones para obtener una beca era constante. Claire fue quien me ayudó a mantenerme enfocada, estudiando conmigo hasta altas horas de la noche y trayendo café de su trabajo en la cafetería para mantenernos despiertas. Una vez, cuando estaba al borde de un colapso por un examen de matemáticas, Claire me llevó al tejado de su edificio de apartamentos y me hizo gritar al cielo hasta que me sentí mejor. El universo te escucha, dijo, riendo. Solo tienes que gritar más fuerte. En la universidad, vivimos en un pequeño apartamento cerca del campus, un lugar con paredes finas y una calefacción que nunca funcionaba del todo bien. Las noches eran una mezcla de caos y felicidad, pilas de apuntes desordenados, música de fondo, y debates sobre si debíamos pedir pizza o intentar cocinar algo con los pocos ingredientes que teníamos. Claire era la soñadora, siempre con una idea nueva, mientras yo era la que ponía los pies en la tierra, calculando presupuestos y horarios. Una vez, Claire decidió que debíamos aprender a bailar tango después de ver una película argentina y terminamos tropezando en la sala, riendo hasta que los vecinos golpearon la pared. Pero incluso entonces, había momentos en los que sentía que ella estaba destinada a algo más grande, algo que yo no podía alcanzar. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños, y yo me contentaba con seguirla, feliz de ser parte de su mundo. Después de la universidad, encontramos trabajos en Calgary, a 1 hora de distancia en coche. No era lo ideal, pero las cenas de los viernes en un pequeño restaurante italiano en el centro nos mantenían unidas. El lugar tenía manteles a cuadros y velas que goteaban cera sobre las botellas de vino vacías. Reíamos hasta que nos dolía el estómago, compartíamos historias de nuestras nuevas vidas laborales y planeábamos viajes que nunca hicimos, un fin de semana en Banff, un verano en Italia. Una aventura en algún lugar exótico donde pudiéramos olvidar los horarios y las facturas. Esos viernes eran nuestro ancla, un recordatorio de que, aunque la vida nos empujara en direcciones diferentes, siempre tendríamos ese rincón del mundo que era nuestro. Pero la vida tiene una forma de erosionar incluso las amistades más fuertes. Las cenas de los viernes se volvieron quincenales, luego mensuales. Los mensajes de texto se convirtieron en breves intercambios de ¿cómo estás?, que raramente recibían respuesta. Claire empezó a hablar menos de sus sueños y más de su cansancio, de las largas horas en su trabajo como asistente de marketing. Yo también estaba atrapada en mi rutina, revisando informes financieros en una oficina con vistas a un estacionamiento. La distancia entre nosotras creció, no solo en kilómetros, sino en las pequeñas cosas, las bromas que ya no compartíamos, las llamadas que no devolvíamos. Intenté llenar el vacío con nuevas amistades, pero ninguna tenía la chispa de Claire, esa mezcla de audacia y calidez que hacía que todo pareciera posible. Una noche, después de meses sin vernos, Claire me envió un mensaje con una foto de un atardecer en las montañas. «Esto me recuerda a nosotras», escribió. Respondí con un emoji de corazón, pero no supe qué más decir. La vida nos había atrapado, y aunque intentábamos aferrarnos a lo que éramos, algo se estaba desvaneciendo. Me pregunté si ella también lo sentía, si extrañaba las noches en las que planeábamos conquistar el mundo. Entonces, un día, Claire me llamó, con su voz llena de una emoción que no había oído en años. Iba a casarse, y quería que fuera su dama de honor. La noticia me golpeó como un rayo. Claire, la que juraba que nunca se ataría a nadie, estaba enamorada. Su prometido, Marcus, era un hombre que había conocido en un viaje de trabajo a Banff. Era alto, con el rostro curtido por el sol y una pasión desbordante por la naturaleza. Hablaba de escalar montañas y acampar bajo las estrellas como si fueran necesidades básicas, algo que contrastaba con la Claire que conocía, la que prefería las luces de la ciudad y las noches de cine con palomitas. Pero cuando la visité para hablar de la boda, la vi radiante, con sus ojos brillando como en los viejos tiempos. Marcus la hacía reír de una manera que yo no había visto en años, y por un momento, pensé que tal vez todo estaba bien. Sin embargo, durante esa visita, noté pequeños detalles que me inquietaron. Marcus era encantador, pero había una intensidad en el que me ponía nerviosa.
Hablaba de la naturaleza con una reverencia casi religiosa, como si los bosques fueran algo más que árboles y tierra. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino, mencionó una leyenda que había oído en Banff sobre una manada de ciervos que aparecía en los bosques cada invierno, guiada por algo que no era de este mundo. Claire se rió y cambió de tema, pero yo recordé el libro de mitos que había leído en la universidad. No dije nada, pero la historia se quedó conmigo, como una sombra. La planificación de la boda trajo consigo su propio conjunto de desafíos. Claire y Marcus tenían visiones diferentes. Ella soñaba con una ceremonia elegante al aire libre, con vistas a las montañas y un toque de sofisticación urbana. Él quería algo austero, casi primitivo, como si la naturaleza misma debiera ser el único testigo. Pasé semanas mediando entre ellos, ayudando a Claire a elegir flores que no se marchitaran en el frío de las montañas y convenciéndola de que no necesitaba un vestido con una cola de 3 metros para impresionar a nadie. Marcus, por su parte, parecía distante durante las reuniones de planificación, como si su mente estuviera en otro lugar. Una vez lo vi mirando por la ventana hacia el bosque, con una expresión que no podía descifrar, anhelo, miedo, o tal vez ambas cosas. La boda fue un torbellino, flores y sonrisas forzadas. Yo corrí de un lado a otro, asegurándome de que los floristas llegaran a tiempo, que los músicos no se equivocaran con la marcha nupcial, que los invitados tuvieran suficiente champán. Pero mientras pronunciaba mi discurso en la recepción, con una copa en la mano, sentí un nudo en el estómago. No era solo la nostalgia de perder a mi amiga en esta nueva etapa de su vida, era algo más profundo, una premonición que no podía explicar. Miré a Claire, radiante en su vestido blanco, y a Marcus, con su sonrisa confiada, y algo en mi interior susurró que esto no duraría. Después de la boda, Claire y Marcus desaparecieron de mi vida. Recibía una tarjeta de Navidad cada año, a veces con una nota breve. Así fue como me enteré de que se habían mudado a Montana, a un pequeño pueblo en las montañas rocosas. Las redes sociales de Claire se llenaron de fotos que parecían sacadas de una revista de viajes, lagos de un azul imposible, prados salpicados de flores silvestres, y Marcus sonriendo junto a ella con una mochila al hombro. Claire, que nunca había mostrado interés por el senderismo, ahora posaba con botas de montaña y chaquetas de Gore-Tex, como si hubiera reescrito su personalidad para encajar en la de Marcus. Intenté no tomarlo personal. La gente cambia, me dije. Se mudan, encuentran nuevos intereses, nuevas vidas. Pero la mudanza a Montana me desconcertó. No era solo un cambio de ciudad, era un salto a un lugar remoto, sin amigos ni familia, donde los inviernos eran duros y los veranos breves. Las fotos que Claire publicaba en Instagram eran impresionantes, su cabaña de madera rodeada de pinos, ciervos pastando en su jardín, atardeceres que pintaban el cielo de naranja y púrpura. Una vez subió una foto de un alce solitario parado en la nieve, con sus cuernos recortados contra un cielo gris. Nuestra nueva normalidad, escribió. Me pregunté cómo alguien podía dejar atrás todo lo que conocía por una vida tan aislada. Pero las fotos eran hermosas, y por un momento, entendí por qué lo había hecho. Intenté mantener el contacto, enviando mensajes llenos de recuerdos y preguntas, pero las respuestas de Claire eran cada vez más escasas. Enviaba frases cortas, todo bien por aquí, o te extraño, pero estoy ocupada. Empecé a notar pequeños detalles en sus publicaciones que me inquietaban. En una foto, había una sombra extraña detrás de ella, como si alguien estuviera observando desde el bosque. En otra, su sonrisa parecía tensa, como si estuviera posando para alguien que no quería decepcionar. Me dije que estaba imaginando cosas, que la distancia me hacía ver problemas donde no los había. Una noche, mientras revisaba su Instagram, vi una historia que me dejó helada. Era un video corto, grabado desde el porche de su cabaña. Mostraba a un grupo de ciervos moviéndose lentamente a través de la nieve, con sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Pero había algo extraño en ellos, sus movimientos eran demasiado precisos, casi coordinados, como si estuvieran siguiendo un patrón invisible, y algo en su aspecto no parecía encajar del todo. Claire no añadió ningún comentario, solo un emoji de un ciervo. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de apartar la vista, sintiendo una mezcla de fascinación y miedo.
Entonces, un día, dejó de publicar. Su Instagram se volvió un desierto digital, sin nuevas fotos ni historias. Al principio, pensé que estaba ocupada. Luego, que tal vez estaba teniendo problemas con Marcus. ¿Un matrimonio en crisis? ¿Dificultades económicas en un lugar tan caro? Intenté contactarla, pero sus respuestas eran vagas, limitadas a comentarios breves en publicaciones de otros. Estaba viva, pero algo había cambiado. Cuando la tarjeta de Navidad no llegó ese año, decidí enviarle un mensaje: Claire, pienso en ti. Espero que estés bien, ¿todo bien por allá? No esperaba respuesta, pero una hora después, mi teléfono sonó. Era ella. Elena, exclamó, con su voz vibrante pero con un trasfondo de urgencia que me puso en alerta. ¡Qué alegría escuchar de ti! Perdón por no escribir, ha sido un caos desde la boda y la mudanza. Todo se complicó. No te preocupes, respondí, intentando mantener la calma. Sé cómo es. La vida se pone intensa. Escucha, sé que he sido una pésima amiga. Me siento fatal por haberme alejado. ¿Quieres venir a visitarme, este fin de semana, tal vez? Me quedé en silencio. Montana estaba a un vuelo de varias horas desde Calgary. Era una petición enorme, especialmente con tan poca planificación. Eso es, un viaje largo, Claire. Yo pago el boleto, insistió. Considéralo un regalo de, perdón por ser una mala amiga. Por favor, Elena. Había algo en su voz, una nota de desesperación que no podía ignorar. Me hizo pensar en todas las veces que habíamos estado ahí la una para la otra, las noches de llanto por exnovios, las mañanas de resaca riendo en la cocina, los sueños que compartimos. A pesar de la distancia que ahora nos separaba, sentí que le debía esto. Está bien, dije finalmente. Envíame los detalles. Menos de 48 horas después, estaba en un avión rumbo a Montana. Durante el vuelo, no pude evitar repasar los últimos años. Recordé la vez que Claire y yo nos perdimos en un parque nacional durante una excursión escolar, riendo mientras buscábamos el camino de regreso. Recordé las noches en las que planeábamos nuestro futuro, convencidas de que nada nos detendría. Pero también recordé los pequeños momentos en los que noté que Claire empezaba a cambiar, incluso antes de Marcus. Había una inquietud en ella, una necesidad de encontrar algo más grande que la vida que llevábamos. Tal vez Montana era su respuesta. Tal vez Marcus era su respuesta. Pero mientras el avión descendía, no pude evitar preguntarme si había algo más detrás de su invitación. Al aterrizar en el pequeño aeropuerto de Kalispell, el paisaje me dejó sin aliento. Las montañas rocosas se alzaban como titanes, con sus picos nevados brillando bajo un cielo plomizo. Alquilé un coche y conduje hacia la cabaña de Claire, situada en un valle remoto cerca del Parque Nacional de Glacier. Los caminos serpenteaban entre colinas cubiertas de pinos, y la nieve reciente cubría el suelo como un manto brillante. Mientras conducía, no pude evitar desear que Claire me hubiera recogido en el aeropuerto para poder admirar el paisaje sin preocuparme por la carretera. Pero había insistido en alquilar un coche. Si las cosas se ponían raras, quería tener una forma de irme. La cabaña de Claire era una estructura de madera con un porche amplio que daba a un bosque denso. Cuando llegué, ella estaba en la puerta, envuelta en un abrigo grueso. Su cabello, antes perfectamente peinado, estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos estaban rodeados de ojeras. Me saludó con una sonrisa tímida, pero había algo forzado en su expresión. Gracias por venir, Elena, dijo, tomando mi maleta. Tengo una habitación lista para ti. Tiene una vista increíble del bosque. La cabaña era acogedora, con paredes de madera y una chimenea que crepitaba suavemente. Pero había algo extraño en el ambiente, una tensión que no podía precisar. Noté detalles que me desconcertaron, un par de botas de hombre junto a la entrada, una chaqueta colgada en el perchero. Era como si Marcus acabara de salir de la casa, pero Claire no lo mencionaba. ¿Dónde está Marcus?, pregunté mientras dejaba mi maleta en la habitación de invitados. Ella se tensó, con su sonrisa desvaneciéndose por un momento. Oh, está ocupado. Trabajo, ya sabes.
a veces viaja mucho. No sonaba convincente, pero no quise presionar. Intenté hablar de otras cosas, su trabajo, la vida en Montana, los paisajes. Pero Clyde respondía con monosílabos, mirando constantemente hacia las ventanas. Finalmente, mencionó algo sobre los ciervos. Si ves ciervos cerca, no salgas, de acuerdo, dijo, con su voz más seria de lo necesario. A veces se ponen raros en esta época. Son animales grandes, pueden ser peligrosos. Prometido, respondí, intentando aligerar el ambiente. No quiero ser la turista aplastada por un ciervo en las noticias. Esa tarde, mientras Clyde preparaba té, noté que apenas salía de la cabaña. Su nevera estaba casi vacía, llena solo de comidas congeladas y un par de botellas de agua. Su conversación era torpe, como si hubiera olvidado cómo hablar con alguien. Intenté preguntarle por su trabajo, pero solo dijo que había estado trabajando desde casa durante meses y que estaba bien. Cada vez que mencionaba a Marcus, cambiaba de tema. Decidí romper la tensión ofreciendo algo práctico. ¿Qué tal si voy al pueblo a comprar algo para la cena? ¿Puedo cocinar algo rico? Oh, no, no hace falta, respondió rápidamente, pero luego suavizó el tono. Aunque, sería lindo. Pero yo me quedo, por si Marcus llega. Conduje media hora hasta el pequeño supermercado del pueblo, un lugar rústico con estanterías de madera y un olor a pino fresco. Mientras elegía ingredientes para una pasta con salsa de crema, escuché a dos mujeres hablando en voz baja cerca de la caja. Dicen que están cerca, susurró una mujer mayor con un abrigo de lana. ¿Podrían pasar esta noche? ¿Los viste?, preguntó la cajera, una joven con el cabello recogido en una trenza. No, pero mi vecino dijo que los oyó anoche, cerca del arroyo. Y Grace, la del café, jura que vio huellas frescas. Grace siempre exagera, dijo la cajera, pero su voz tenía un matiz de nerviosismo. Me acerqué a la caja, y las mujeres se callaron. Mientras pagaba, noté que la cajera miraba nerviosa hacia las ventanas. Cuando salí, vi que estaban bajando las persianas con rapidez, como si quisieran bloquear algo. Los demás clientes en la tienda no parecían sorprendidos, algunos incluso ayudaban a cerrar las ventanas. En el camino de regreso, no pude evitar pensar en lo que había oído. ¿Ciervos? ¿Algo más? El pueblo parecía prepararse para algo, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Cuando llegué a la cabaña, grité, Clyde, ya estoy aquí. Traje cosas para hacer pasta con salsa de crema. No uses el porche trasero, respondió desde la cocina, con su voz cortante, casi como una orden. Tranquila, dije, intentando no sonar molesta mientras buscaba una sartén. Cuando entré en la cocina, Clyde estaba justo detrás de mí. Me agarró del brazo con fuerza, con sus dedos hundiéndose en mi piel. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de pánico. No salgas al porche, Elena. Por favor. Prométeme que no lo harás. Está bien, no lo haré, exclamé, liberándome. Su agarre me dejó una marca roja en la muñeca. Clyde, ¿qué demonios pasa? En el pueblo también hablaban de algo que, viene, ¿de qué se trata? Ella desvió la mirada, con sus manos temblando mientras sostenía una taza de té. Solo, no salgas. Algo pasa por aquí a veces. Es mejor quedarse dentro. Prométeme que no saldrás. Te lo prometo, dije, aunque mi corazón latía con fuerza. Su comportamiento me estaba asustando, y la conversación en el supermercado no ayudaba. Cenamos en silencio. El sol se había puesto, y la cabaña estaba envuelta en una quietud inquietante, rota solo por el crujido ocasional de la chimenea. Intenté hablar de Marcus otra vez, buscando una grieta en su armadura. Entonces, Marcus está de viaje por trabajo, ¿cuándo vuelve? No sé, respondió, mirando su plato. A veces está fuera mucho tiempo. Es difícil de predecir. Estaba a punto de insistir cuando un ruido vino del exterior. Pasos, pesados y lentos, resonaron en la nieve. Clyde se quedó inmóvil, su rostro pálido y su tenedor suspendido en el aire. Me levanté y me acerqué a la ventana del comedor, apartando ligeramente la cortina.
No mires, gritó Clyde, corriendo hacia mí y cerrando la cortina de un tirón. Su respiración era entrecortada, como si estuviera al borde de un ataque de pánico. No puedes mirar, Elena. Por favor, no lo hagas. Clyde, ¿qué demonios pasa?, dije, con mi voz temblando. ¿Dónde está Marcus? ¿Por qué estás tan asustada? Dime la verdad. Ella se derrumbó en una silla, con sus manos cubriendo su rostro. Hace un año. Marcus se fue, susurró. No fue su culpa. Ellos lo llamaron. ¿Quiénes?, pregunté, con mi voz apenas un susurro. Los siervos, dijo, con su voz quebrándose. Los locales dicen que vienen cada año, caminando sin parar. No son solo siervos, Elena. Son algo más. Algo que no pertenece a este mundo. Cuando los miras en persona se ven diferentes, van cambiando lentamente a criaturas amorfas que parecen sacadas de una pesadilla. Miré hacia la cortina, con mi corazón latiendo con fuerza. Clyde, solo vi ciervos ahí fuera. Unos ciervos flacos, pero solo ciervos. No los mires. No los escuches, suplicó, agarrándome las manos. Sus dedos estaban fríos como el hielo. Si los escuchas, querrás ir con ellos. Te llamarán, y no podrás resistirte. No entendía nada, pero su terror era real. Me senté a su lado, intentando calmarla. Clyde, dime qué pasó con Marcus. Por favor. Ella respiró hondo, con sus ojos fijos en un punto invisible en la pared. Hace un año, los siervos pasaron por aquí. Marcus estaba en el porche, cortando leña. Dijo que había oído algo, una voz. Salió al jardín, y no pude detenerlo. Se fue con ellos. Pensé que nunca lo volvería a ver. Pero luego, volvió. Una noche, meses después, lo vi fuera, con la manada. Pero no era él. No del todo. Sus ojos eran los mismos, pero su cuerpo estaba cambiando. Como si se estuviera convirtiendo en uno de ellos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir con convirtiendo? No lo sé, admitió, su voz temblorosa. Los locales dicen que han caminado estas tierras desde antes de que los humanos llegáramos. Dicen que son los espíritus de los que se perdieron aquí, atrapados en un ciclo eterno. Cada año, buscan a otros para unirse a ellos. Para reemplazar a los que caen. No podía creerlo, pero su miedo era tan palpable que no podía dudar de ella. Me levanté y, a pesar de sus protestas, volví a mirar por la ventana. La manada de ciervos seguía allí, moviéndose lentamente a través del bosque. Pero algunos no eran ciervos. Sus cuerpos eran extraños, con hombros demasiado altos, cuellos torcidos, patas que parecían doblarse de formas imposibles. Uno de ellos giró la cabeza hacia mí. Era Marcus. Sus ojos eran humanos, pero su rostro estaba deformado, cubierto de parches de pelaje grisáceo. Su boca se abrió, y un sonido gutural salió de él, un sonido que no era animal ni humano. Ven, dijo, con una fuerza que se clavó en mi mente como un gancho. Sentí que mi cuerpo se movía solo. Mis manos buscaron el cerrojo de la puerta del porche. Quería salir, unirme a ellos, caminar por siempre bajo las estrellas, a través de valles y montañas, hasta que el mundo se desvaneciera. Era una necesidad que no podía explicar, como si la tierra misma me estuviera llamando. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, Clyde me empujó al suelo con fuerza. Desperté minutos después, con un dolor punzante en la cabeza. Clyde estaba de pie junto a la puerta abierta, mirando a la manada. No lloraba. Había una calma extraña en su rostro, una resignación que me heló la sangre. Caminó hacia Marcus, tocó su rostro deforme y lo besó, un gesto lleno de amor y despedida. Luego, sin mirar atrás, se unió a la manada y desapareció entre los árboles. Cuando recuperé el sentido, la casa estaba en silencio. La manada se había ido. Corrí al porche, pero no había rastro de ellos. Solo nieve y el eco de sus pasos en mi mente. La cena estaba fría, la cabaña vacía. Pasé la noche acurrucada en el sofá, incapaz de dormir, esperando a que volvieran. Pero no lo hicieron.
Al amanecer, recogí mis cosas y conduje de regreso al pueblo para tomar un vuelo a casa. La culpa y la confusión pesaban en mi pecho, como si hubiera fallado a Clyde al no detenerla. Antes de ir al aeropuerto, me detuve en el pequeño café del pueblo, buscando un momento de calma para procesar todo. Mientras esperaba mi café, una mujer mayor se acercó a mi mesa. Tenía el rostro curtido, con arrugas profundas. Llevaba un chal tejido a mano y unos pendientes de plata que tintineaban ligeramente. Se presentó como Audrey, una vecina que vivía a las afueras del pueblo desde hacía décadas. «Eres la amiga de Clyde, ¿verdad?», dijo, sentándose sin pedir permiso. Sus ojos, de un gris penetrante, parecían leerme como un libro abierto. Asentí, sorprendida. «Sí, ¿cómo lo sabe? Este pueblo es pequeño». «Las noticias viajan rápido», respondió, con una sonrisa triste. «Lamento lo que pasó anoche». «Sé lo que viste». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué sabe de los ciervos?», pregunté, con la voz temblorosa. Audrey bajó la mirada, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «No son solo ciervos, querida. Nunca lo han sido. Y Marcus, él lo sabía». Hizo una pausa, mirando hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo suavemente. Marcus era parte de un grupo, un culto, si quieres llamarlo así. Creen que esas criaturas son mensajeros de algo divino. Dicen que unirse a ellos es la salvación, una forma de trascender esta vida y convertirse en parte de algo eterno. Marcus estaba obsesionado con ellos desde que llegó a Montana. No fue casualidad que trajera a Clyde aquí. Sentí un nudo en el estómago. Me está diciendo que Marcus quería que Clyde se convirtiera en una de esas cosas. Audrey asintió lentamente. Él creía que, al ofrecerla a la manada, ambos encontrarían la redención. Los del culto piensan que las criaturas eligen a los dignos, a los que están dispuestos a dejar atrás todo lo humano. Marcus se unió a ellos, y desde entonces, ha estado buscando a otros para llevarlos con él. Las palabras de Audrey me golpearon como un puñetazo. Recordé la intensidad en los ojos de Marcus, su reverencia por la naturaleza, las historias que contaba sobre los ciervos. Todo encajaba, pero era demasiado horrible para aceptarlo. «¿Por qué no me lo dijo?», susurré, más para mí misma que para Audrey. Podría haberla ayudado. «No te culpes», dijo Audrey, poniendo una mano callosa sobre la mía. «Nadie puede resistir su llamada una vez que los escuchan. Clyde lo sabía, al final. Por eso te pidió que vinieras, para despedirse, aunque no lo dijera. Ella quería que alguien recordara quién era, antes de que la manada se la llevara». Me quedé en silencio, con lágrimas quemándome los ojos. La idea de que Marcus había manipulado a Clyde, que la había llevado a Montana con un propósito tan oscuro, me llenaba de rabia y dolor. Pero también sentía una profunda tristeza por Clyde, por la amiga que había perdido en un lugar que nunca entendí del todo. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, con la voz quebrada. Audrey suspiró, mirando hacia el horizonte. «Vete a casa, Elena. Y no mires atrás. La manada siempre vuelve, y no quieres estar aquí cuando lo haga». Salí del café con el peso de sus palabras en mi corazón. Mientras conducía al aeropuerto, las montañas se alzaban a mi alrededor, majestuosas, pero ahora cargadas de una amenaza que no podía ignorar. Clyde se había ido, llevada por algo que no comprendía, y yo me quedaba con los recuerdos de nuestra amistad, ahora teñidos de una verdad aterradora. 1 año después, regresé a Montana. No podía explicar por qué. Tal vez era la culpa por no haber detenido a Clyde, o tal vez era la necesidad de entender qué había pasado. Alquilé una cabaña en el mismo pueblo, a pocos kilómetros de la suya. El dueño, un hombre mayor con ojos cansados, me entregó la llave y me advirtió: «No molestes a los ciervos. Mantén las cortinas cerradas por la noche». Asentí, pero no tenía intención de obedecer. Esa noche, me preparé. Até cuerdas a los muebles pesados de la cabaña, la estufa, la cama, una mesa de roble. Me aseguré a ellas con un arnés de escalada, como un marinero enfrentándose al canto de las sirenas. Luego, abrí las cortinas y esperé. Llegaron al anochecer.
Los vi pasar, demacrados, sus cuerpos a medio camino entre humano y animal. Vi a Marcus, casi irreconocible, con su humanidad desvaneciéndose bajo un pelaje áspero. Detrás de él estaba Clyde. Sus manos ya no eran humanas, sus dedos se curvaban como pezuñas. Sus ojos, aún humanos, estaban hundidos, llenos de una tristeza infinita. «Ven», dijo, y su voz era un eco en mi mente. «Ven con nosotros». Me aferré a las cuerdas, con mi cuerpo temblando mientras la llamada resonaba en mi cabeza. Cerré los ojos, conté hasta 100, recé para que pasaran. Cuando volví a abrir los ojos, la manada se había ido. La nieve fuera de la cabaña estaba intacta, como si nunca hubieran estado allí. Pero sé que volverán. Cada año, en la misma fecha, ellos caminan por estas tierras.